Buenos días, querido hermano que me ve por YouTube. Yo soy el hermano Edimella y voy a compartir el Evangelio con ustedes. Vamos a buscar en Mateo capítulo 14, verso 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y el verso 21 dice, y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto, y la hora ya es pasada. Despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. No tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí ni 5 panes, sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo, tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todo, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 setas llenas. Bueno, aquí está que Jesús alimentó 5,000 personas. Él estaba predicando ahí y ellos no tenían comida. Y entonces, a ver que la gente no tenía comida, le dijo a los discípulos que le dieran de comer ellos. Y ellos dijeron que no se podía, nada más lo que tenían 2 panes y 2 panes y 2 peces. Y entonces Jesús lo bendijo y le dio gracias a Dios, y Dios lo multiplicó por la fe que Jesús tenía en Dios. Dios lo bendijo y él le dio de comer a la gente y hasta sobró comida. Vamos a buscar a Mateo 15. Mateo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y a enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? El 30 y... Bueno, así dice aquí el Evangelio.
que no había para darle de comer a ellos. Y sin embargo Jesús le oró a Dios y Dios hizo un milagro que multiplicó eh, eh, el pan y los pecados, y ellos comieron por la fe que Jesús tenía, que le oró a Dios, y Dios hizo el milagro. Vamos a buscar a Lucas ahora. Lucas 9. Vuelto los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y le hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Por ese día comenzaba a declinar, y acercándose a los 12 le dijo de pedir a la gente para que vayan a las aldeas y al campo de alrededor, y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él le dijo, darle vosotros de comer. Y dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, o no ser que vayamos nosotros y compren alimento para toda la multitud. Y era como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupo de 50. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar en todos, tomaron 5 panes y 2 pescados. Aquí vuelve y habla la Biblia de milagro que Jesús hizo con los 5 panes y los pecados. Y también vamos a buscar Juan capítulo 6. Eso uno dice, después de esto entró al lado del mar de Galilea, en Tiberia, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía y los enfermos que curaba. Verso 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a monte solo. Y al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaban ya oscuros, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaban en el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habías remado con 25 o 30 estadios, viendo Jesús que andaban sobre el mar y se acercaba a la barca, tuvieron miedo. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, a la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Aquí dice que Jesús entró caminó sobre el mar, y los discípulos se asustaron porque creían que era un fantasma, y era Jesús que caminaba sobre las aguas, porque siempre estaba en comunión con el Espíritu Santo, estaba en comunión con Dios, y Dios permitió que él caminara sobre las aguas. Y vamos a buscar a Marcos
aquí. Marcos 8, 1 y 10 dice: en aquellos días comenzó, había una gran multitud y no tenían que comer, y Jesús lo llamó a sus discípulos y le dijo, y el 10 dice: luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta, y siguiendo en su espíritu dijo: ¿por qué piden señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Guardaos de la levadura de los fariseos. Dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Bueno, aquí vuelve a hablar del pan. Y habla del pan. Y mirando, guardándose en la levadura de los fariseos. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Entendiendo, Jesús le dijo: ¿qué discute? ¿Por qué tenéis pan? ¿No entendéis que ni comprendéis? A tener endurecido vuestro corazón. Teniendo no veréis, y viniendo oído no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuánta está llena de los pedazos se pusieron contentos. Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste. Ahí está hablando Jesús que del milagro que él había hecho, y le estaba dando testimonio para que ellos tuvieran fe, para que ellos siguieran creyendo en Jesús. Y por eso Jesús le hablaba así, le dijo esa cosa. Bueno, hermano, que Dios le bendiga. Hasta aquí he compartido la palabra con ustedes, y que Dios le bendiga ricamente. Amén.